¿Ya? Oremos juntos. Dios nuestro Padre Santísimo y misericordioso, lleno de amor y lleno de gracias, te damos gracias por habernos salvado del pecado y por habernos permitido la vida eterna, la esperanza viva en el cielo eterno. Te damos gracias por habernos tomado por tus hijos y así con esa esperanza estamos viviendo en esta tierra. Además, tú nos preparaste la iglesia, que es tu cuerpo, que es tu familia, y así en tu cuerpo estamos recibiendo la nutrición espiritual, la alimentación de cada día, de cada momento. Por eso te agradecemos. Y también después de la salvación, estamos viviendo así, siendo guiados por tu palabra, sintiendo la presencia tuya por medio de la iglesia. Así que, Señor, te pedimos que tú nos llenes con la palabra que necesitamos, porque sabemos que este mundo está lleno de maldades, lleno de dificultades, y a veces esas cosas, esas dificultades nos desanima y así perdimos nuestro ánimo y perdimos la alegría. Pero recordamos siempre de ti y de tu palabra que tú estás con nosotros, protegiéndonos y cuidándonos y guiándonos. Por eso, a pesar de muchas dificultades, vivimos con la esperanza. Por eso, Señor, te damos gracias. Hoy los hermanos que aman tu palabra están reunidos delante de ti. Y también sabemos muy bien que somos muy débiles y necios, y sin tu ayuda no podemos hacer nada. Por eso en este momento también muéstranos tu voluntad y enséñanos tu conocimiento para que podamos vivir firmes, con gratitud, con alegría, con agradecimiento en este mundo. También tú nos salvaste con un propósito muy claro y muy importante de salvar a muchas almas perdidas. Así que, Señor, danos tu fuerza, tu inteligencia y la valentía para que podamos transmitir este evangelio a muchas almas que no conocen todavía. Porque sabemos que tú te gozas cuando una persona recibe la salvación, y para este trabajo también tú nos llamaste al evangelio. Por esa razón estamos preparando el retiro de verano, donde muchas almas podrán escuchar tu voz y podrán recibir la salvación. Y, Señor, utilízanos a cada uno de nosotros para que podamos hacer todo lo posible en participar y en evangelizar muchas almas a fin de agradarte a ti y glorificarte a ti. Señor, también en este mismo momento, si hay algunos hermanos que están en camino hacia la iglesia, guía sus pasos también para que sin ningún inconveniente pueda llegar y compartir la alegría y la reunión en ti. Y también si hay otros hermanos enfermos, Señor, con tu mano poderosa, sana a todos ellos para que puedan permanecer siempre en ti y recordar de tu gracia. También si hay algunos hermanos que están pasando por momentos difíciles, carnal y mentalmente, Señor, te pedimos que tú los cuides a cada uno de ellos para que todos ellos puedan confiar solamente en ti. Señor, te encomendamos todo ese tiempo de la reunión de hoy en tu mano poderosa y oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Ya, bueno, hermanos, busquemos San Mateo, capítulo 25. Mateo 25, versículo 46. Mateo capítulo 25, versículo 46. Mateo 25, versículo 46. Mateo 25, 46. Leamos juntos un solo versículo corto, así que leamos juntos. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ya. Hace 2 domingos atrás pudimos revisar esta palabra, ¿cierto? Sobre las ovejas y los cabritos. Entonces, como sabemos muy bien que San Mateo capítulo 24 está hablando sobre las señales del fin del siglo y la venida de Jesús, ¿cierto? Y entonces habla de muchas señales del fin del siglo. Guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y también se levantarán falsos Cristos, vendrán muchos en el nombre del Señor diciendo, yo soy Cristo, y a muchos engañará, ¿cierto? Y también podemos ver como otras señales, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y también el amor se enfría por el crecimiento de la maldad, ¿cierto? Y luego también dice así, este evangelio será predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Y también, finalizando así, o sea, cerrando este capítulo 24, ahí sale otra parábola, ¿cierto? Parábola de la higuera. La higuera es un símbolo de Israel. Entonces, ahí también pudimos aprender la restauración, la recuperación del pueblo de Israel. Entonces, ahí al final de esa parábola de la higuera dice así, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, nosotros también pudimos revisar así todas estas señales del fin del siglo, el cumplimiento de la palabra, y ahí podemos tener esa fe. De verdad estamos cerca de la venida de Jesús y estamos en el fin de los siglos, ¿cierto? ¿Por qué? Nuestra época es la única en la que se han cumplido literalmente todas las señales del fin del siglo. Entonces, ahí. Luego, en capítulo 24, el versículo 40 y 41, habla del arrebatamiento, ¿cierto? Habrán 2 tipos de personas delante del Señor. Habrán algunos tomados y otros dejados, ¿cierto? Habrán algunos tomados y dejados. Y luego si seguimos leyendo los capítulos posteriores, como el capítulo 25, habla de 2 tipos de personas, ¿cierto? Que repasamos antes. 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, 5 que prepararon aceite y otros 5 que no prepararon aceite, ¿cierto? Y también parábola de los talentos, trabajadores que ganaron talentos con lo que tenían y otro que no ganó nada, que puso en la tierra escondido. 2 tipos de personas, ¿cierto? También ovejas y cabritos. De hecho, en estos domingos estábamos así aprendiendo sobre 2 tipos de personas también, granos, trigos y cizañas también. Entonces, ante los ojos de Dios habrá 2 tipos de personas, los salvos y los que no han recibido la salvación, ¿cierto? Entonces aquí, como el texto de hoy, en Mateo 25, versículo 46, está diciendo así, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí también habrá 2 tipos de personas, los justos
y los pecadores. Estos, los injustos, los pecadores, al castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. Entonces ahí también podemos saber que existe la vida eterna, el mundo venidero, pero habrá dos tipos, el castigo eterno y la vida eterna, el cielo eterno. Entonces ahí sabemos claramente que la vida, o sea, si uno después de la muerte entrará en un mundo venidero, pero ahí habrá un juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice así: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, Dios quiere que todos los hombres de este mundo preparen la vida venidera, el mundo venidero. O sea, si preparó la muerte, si preparó la salvación, si recibió la vida eterna, entonces, pasando la muerte, ahí, cruzando la muerte, entrará la vida eterna, pero si no preparó nada, vivió para este mundo, buscando las cosas de este mundo, entonces, al castigo eterno. Pero muchas personas de este mundo piensan y creen que no existe el castigo eterno, o sea, no existe el infierno. Entre las personas que dicen que creen en Dios, que asisten a las iglesias, hay algunos que no creen en la existencia del infierno. Entonces, ¿cómo están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo? Están interpretando la Biblia a su propia conveniencia, a su propio pensamiento. Ellos enfatizan solo al Dios del amor y pasan por alto la justicia de Dios, ¿cierto? Porque ellos, así, generalmente ellos piensan así. Y he conversado con varias personas en el retiro de verano sobre ese tema del infierno y muchos piensan así. Ah, ¿cómo un Dios pudo, o sea, cómo un Dios puede hacer un infierno? Un Dios de amor no pudo haber creado un infierno tan terrible. Pero en realidad eso es su pensamiento, su propio pensamiento, su propia opinión, ¿cierto? ¿Por qué? Generalmente quieren que ellos no haya juicio de Dios, no haya juicio divino, no exista el infierno. ¿Por qué? Para vivir tranquilamente en este mundo, sin preocuparse por el juicio de Dios. Por eso hay algunos que crean doctrinas, ¿cierto? Ah, este mundo es el infierno. O después, o sea, después de pasar ese mundo tan terrible, ahí van a desaparecer o van a nacer de nuevo en esta tierra. Este mundo seguirá siendo así, existiendo. Entonces uno nace de nuevo, ¿cierto? Entonces, el trabajo sería muy simple. El trabajo que debemos hacer es muy simple. Si existe el infierno o no, ¿qué dice la Biblia? ¿Cierto? Esto es importante, lo que dice la Biblia. Porque Dios puso su propia autoridad en el verbo, en la palabra. Dios es el verbo, ¿cierto? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Entonces, creer en Dios significa creer en la palabra de Dios también. Pero hay muchas personas que dicen creer y sin embargo no creen la palabra de Dios tal como está escrita. Por eso, frente a cosas que producen temor, ahí ellos, o sea, por ejemplo, como el infierno, ellos introducen sus opiniones, sus pensamientos y dicen así: ya, un Dios de amor no puede crear un infierno. O dicen así: este mundo ya es el infierno, entonces cuando uno muere simplemente vuelve a la nada. ¿Cierto? Hay personas que dicen así, ¿cierto? Pero creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad. Entonces, creemos también que después de la muerte existe el cielo eterno y existe el castigo eterno. Si revisamos en la Biblia, entonces, ¿quién habrá dicho más sobre el infierno?
En realidad Jesús había hablado más sobre el infierno, sobre el castigo. ¿Por qué? Primero, existe el infierno. Si vemos en San Juan capítulo 14, versículo 6, revisamos en la reunión de distrito, ¿cierto? Jesús dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad. Jesús es la verdad. La palabra de Jesús es la verdad. Entonces, lo que Jesús está diciendo es la verdad. Sobre el infierno también es la verdad. Primero, existe el infierno. Por eso Jesús había dicho muchas veces. Y segundo, ¿para qué entonces Jesús había hablado muchas veces sobre el infierno? ¿Para qué? No vayamos allí. No entremos en el infierno. ¿Para qué? Recibamos la salvación. ¿Para qué? Obtengamos la vida eterna. Antes que llegue la muerte, antes que llegue el día malo, recibamos la salvación. Que busquemos un camino para escapar del infierno. Entonces, ¿qué lección podemos recibir nosotros que hemos recibido ya la salvación, que hemos ya tenido la vida eterna? Revisando sobre el castigo eterno, sobre el infierno mencionado en la Biblia, en la palabra de Jesús, ahí podemos entender primero qué tan grande es la gracia que el Señor me ha permitido. Qué tan grande es la salvación que hemos obtenido. Y ahí nace ¿qué? El agradecimiento, la gratitud. De hecho, ¿por qué muchas personas no logran recibir la salvación a pesar de que el evangelio sea simple, muy simple? ¿Por qué? Porque ellos no sienten necesidad del médico. Porque ellos no sienten necesidad de la salvación. Ay, ¿por qué necesito la salvación? No la necesito. ¿Cierto? No sabe el destino final, no sabe cómo es la existencia de Dios, existe o no sabe. ¿Cierto? Por eso no logran recibir la salvación. Pero nosotros hemos recibido la salvación creyendo que la verdad, o sea, la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad. Una verdad absoluta. Por esa razón, después de haber recibido la salvación, si meditamos sobre el infierno, entonces ahí podemos experimentar una gratitud muy profunda, un agradecimiento muy profundo. En este mundo también pasa lo mismo cuando uno es rescatado de un incendio de la casa o de un peligro de muerte. Entonces nunca se olvida eso, ¿cierto? Nunca se olvida. Siempre si ve algo similar, entonces recuerda al tiro, yo también tuve ese problema, ese peligro, pero fui rescatado. Y entonces ahí nace la gratitud, el agradecimiento. En realidad, nosotros también fuimos rescatados del camino que nos llevaba al infierno, ¿cierto? Y ahí recibimos la vida eterna, recibimos la salvación. Entonces, ahí cada vez que recordamos eso, sentimos el agradecimiento. Y cada vez que leemos la Biblia, sobre los versículos sobre la salvación, sobre nuestro destino, y entonces ahí nuestro corazón se llena del agradecimiento. Cada vez que escuchamos cuán grande fue el amor de Dios para con nosotros, hacia nosotros, entonces ahí podemos estar muy agradecidos con el Señor. También, si creemos que existe el infierno, entonces ahí surge un problema mayor, más grande. Porque cerca de nosotros hay muchas personas, muchos seres queridos, familiares, amigos, vecinos que no creen en esa verdad, que no conocen el Evangelio. De hecho, a nuestro alrededor hay muchas personas que asisten a las iglesias y se llaman así cristianos, cristianas, pero no creen en la existencia de Dios, del infierno. Entonces están corriendo ellos hacia el infierno, a la perdición, y no sabemos cuándo les llegará el día malo, el día de la muerte.
Entonces, en nosotros también nace naturalmente el anhelo de rescatarlos, ¿cierto? De querer salvarlos. Por eso ustedes también llegaron a escuchar la palabra, fueron invitados por muchas personas que tenían ese anhelo, ¿cierto? Invitados por sus hijos, por sus madres, padres, por sus familiares, amigos, y llegaron a escuchar la palabra. ¿Por qué? Ellos, ¿qué tenían entonces? Ese anhelo, el anhelo de rescatarlos. Yo también fui invitado así por mi madre, que tenía tanto anhelo de salvarme, entonces yo llegué a escuchar la palabra. Me ofrecía siempre unas oportunidades para que yo pudiera escuchar la palabra. Entonces, ahí debemos, o sea, si reflexionamos, o sea, si meditamos el infierno, entonces ahí también podemos tener ese anhelo. Y podemos recordar de nuestra misión que debemos cumplir en este mundo. ¿Por qué estamos viviendo acá? De hecho, antes leí como un libro de un predicador del siglo XIX y ahí salió como unas frases así. Si no existe el infierno, entonces quememos toda nuestra Biblia. ¿Por qué pasamos tanto tiempo estudiando la Biblia? ¿O por qué usamos tanto tiempo y riquezas en construir edificios de iglesia? Comamos y bebamos porque si no hay vida venidera, pronto desapareceremos. Levantemos una tumba para el cristianismo y gritemos así: no hay infierno que nos reciba, no hay Dios que nos juzgue y no hay cielo eterno. ¿Por qué estamos vivos entonces? ¿Para qué o por qué estamos evangelizando? ¿Por qué? Simplemente yo no quiero que esa persona vaya al infierno. Porque estos seres queridos no vayan al infierno, porque la Biblia es verdad. Por eso, a veces peleando, a veces llorando y a veces obligando, evangelizamos a ellos, ¿cierto? De hecho, yo también a veces medito así, sobre mi salvación cuando era niño, y yo sentía así muchas veces: ay, ¿por qué ella insiste tanto a mí y a mi hermano y a mi papá? ¿Por qué insiste tanto? Pero yo, después de recibir la salvación, creciendo en la iglesia, aprendiendo la palabra, me doy cuenta cada vez más: esto fue el amor, esto fue por el anhelo de que yo no vaya al infierno. O sea, si el infierno realmente no existiera, entonces, si de verdad después de la muerte no hubiera un gran problema, un juicio, entonces en realidad no tendríamos razones para por qué evangelizamos, por qué invitamos a la gente. Pero la Biblia habla claramente sobre el infierno, el castigo eterno, ¿cierto? El juicio de Dios después de la muerte. Entonces, si uno, estando vivo, no soluciona el problema del pecado, entonces tendrán que ir al infierno. Está en el camino hacia la perdición. Es decir, mis seres queridos, amigos, familiares, mis padres y mis hijos, que no conocen esa verdad, irán al infierno. Esto será verdad. Entonces, delante de ellos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué hicimos? Busquemos Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Leamos juntos. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición,
cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Delante de las personas, delante de los enemigos de la cruz del Cristo, el apóstol Pablo había llorado mucho, ¿cierto? Habría llorado mucho, porque él sabe a dónde ellos están yendo. Pero los enemigos de la cruz de Cristo, ¿qué estaban haciendo? La enemistad, los enemigos de Cristo. Ignoran a Dios, ignoran a Jesús, ignoran la cruz, ignoran el evangelio de la salvación. Así viven, poniendo todo su corazón en las cosas terrenales, en el vientre, en llenar vientre, ¿cierto? Pensando en lo terrenal. Entonces, el apóstol Pablo conocía muy bien su destino final, ¿cierto? ¿Cómo será el fin de todos ellos? Por eso, como están diciendo aquí, el fin de los cuales será perdición, perdición. La destrucción, la perdición eterna. Veamos segunda de Tesalonicenses también. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. 8 y 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. Leamos juntos. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí también sale personas, ¿cierto?, que no conocieron a Dios. Son las personas que viven solo para llenar el vientre en este mundo y buscando únicamente las cosas terrenales, ¿cierto? Que no quieren conocer a Dios. Ellos dicen así, el dinero es lo más importante, la familia es lo primero, ¿cierto? Pero el corazón de esas personas no está en Dios, no están puestos en Dios. Entonces, ¿cómo puede conocer la voluntad de Dios, cierto? Por eso, aquí, como está diciendo así, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No conocen a Dios. Entonces, ¿cómo puede conocer el evangelio? Por eso no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la Biblia está proclamando a todas las personas de este mundo que arrepentidos y creen en el evangelio, que solucione el problema de los pecados. Pero la gente piensa así, ¿dónde está la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo? Cuando uno muere, todo se acaba, ¿cierto? ¿Y por qué me dice que soy pecador? ¿O por qué me dice que voy al infierno? Piensa así, ¿cierto? Si uno no reconoce que es un pecador, que su destino será el infierno, entonces no necesita, o sea, no siente la necesidad del evangelio, no siente la necesidad de la salvación. Por esa razón, ni obedece al evangelio de la salvación. Si han recibido la salvación, entonces obedecieron al evangelio, oyendo el evangelio, obedecieron. Ah, esto es la salvación, el perdón de los pecados. Obedecimos el evangelio de la salvación. Conocimos el problema. Conocimos de dónde fuimos rescatados. Y con gratitud, con agradecimiento, estamos viviendo para el Señor. Pero mucha gente que dice creer, no pone su prioridad en Dios, no pone su corazón en Dios, no pone su corazón en el Evangelio. Por eso, cada vez que hacemos el seminario de la Biblia, vienen algunas personas, algunos invitados, ¿cierto? Y muchos, la mayoría de los invitados dice así, yo creo en Dios, yo creo en la existencia de Dios. Pero cuando enfrenta el problema de su vida, la muerte, el juicio venidero, el infierno eterno y es el pecado,
que nació pecador y cometió muchos pecados y por eso va a ser juzgado por Dios. Entonces ahí, cuando enfrenta ese problema, niega la Biblia, niega, diciendo así, creer en Dios, niega la Biblia. La Biblia está hablando claramente, arrepentíos y creed en el Evangelio, pero muchos no reconocen. Por eso siempre cuando vienen algunos invitados a la iglesia, al seminario de la Biblia, entonces yo pregunto, ustedes también han escuchado muchas veces, ¿cierto? Que han recibido la salvación y han nacido de nuevo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Me puede explicar así sobre su salvación? ¿Cómo llegaste a ser hijo de Dios? Pero después de esas preguntas, ahí, lamentablemente, muchos dan respuestas a su manera, de diversas maneras. Yo conocí al Señor cuando tenía en esa edad, yo vi algo, escuché algo, sentí algo en el sueño, escuché algo, o cambié mi vida. Cuando era niño, como estaba en el peligro, y ahí de repente me vino como una energía que no se veía, pero me sacó de ese peligro. Y dijo que es de Dios, la obra de Dios. Pregunto así, ¿esto es el Evangelio? Entonces sí, dice que sí es el Evangelio. Y después cuando está enfermo, enferma, ahí de repente se sana de manera milagrosa. Y cuando yo estaba enfrentando así un problema, ahí de repente soñé, en un sueño escuché la solución. Y dice que Dios se lo hizo todo. También, dije muchas veces antes, ¿cierto? Cuando estaba en Antofagasta, una hermana invitó a una persona, a un caballero, que estaba evangelizando en la Feria de las Pulgas. Y entonces, la hermana, como con mucha compasión, lo invitó a la iglesia. Pero parece que no explicó así detalladamente qué van a hacer, qué debe hacer. Entonces, ese señor llegó a la iglesia y luego, y en ese momento estábamos yo, Pastor Pablo y con el predicador Michael, los tres. Entonces llegó ese caballero que dice que es evangelista, misionero, que está predicando el evangelio. Y él dijo que había venido porque lo invitó a esta iglesia, a la iglesia. Pero nosotros sentimos así otra intención, porque generalmente en muchas iglesias, cuando aparece alguien que dice que es un evangelista o un misionero que trae testimonios llamativos o habla o sea, una experiencia del milagro, sanidad, entonces lo invitan y le dan como, o sea, lo invitan y lo sacan ahí para que den testimonio, ¿cierto? Entonces, en nuestra iglesia no hacemos eso y sabemos así cuál es lo más importante. Entonces, él daba como esa impresión de que no había venido para aprender la Biblia, sino para contar o para comentar así su experiencia. Entonces, ahí pedimos, o sea, el pastor Pablo como le pidió así, ya, entonces, ¿cómo es su salvación? ¿Cómo usted llegó a ser hijo de Dios? Entonces, ahí como ya usted dice que es un evangelista, que es un misionero, que está predicando la palabra, entonces, explíqueme o deme un testimonio de la salvación. Entonces, ahí comenzó su testimonio. En realidad yo era alcohólico y drogadicto. Y un día yo estaba sufriendo tanto, pero soñé que estaba así de pie en una esquina frente a mi casa y de repente se brilló y se vio así una cruz y ahí llegó una voz diciendo así, ya, te estoy llamando y te tomo como evangelista, así que predica el evangelio. Y entonces él cayó en ese momento al suelo y escuchó esa voz y se despertó. Entonces, como él tomó esa palabra como la palabra de Dios, por eso pensaba así, yo soy hijo de Dios, por eso me llamó así. Y entonces yo voy a predicar. Por eso desde ese día ahí él salió a la Feria de las Pulgas a predicar el evangelio que conoció. Entonces ahí en ese momento dijo así,
O sea, preguntamos, ¿cuál sería el evangelio entonces que usted está predicando? ¿Qué es? Ahora, dejé de tomar alcohol, dejé de hacer drogas, cambié mi vida. Esto es el evangelio que yo estoy predicando en la esquina de la feria de las pulgas. Así que ustedes también tienen que creer en este evangelio. Es un evangelio bíblico. Esa fe es conforme a la Biblia o conforme a su experiencia. Conforme a su experiencia, a su pensamiento, ¿cierto? Si leemos la Biblia desde el primer libro hasta el último, entonces hay una cosa que se repite. El pecado, la advertencia del juicio y la invitación al arrepentimiento y la invitación al perdón de los pecados. Adán y Eva en la época de Noé, en la época de Éxodo, en el desierto del pueblo de Israel, en la conquista de la tierra de Canaán, en la historia de Israel, en la monarquía de Israel, en la esclavitud de Babilonia, en la época de Jesús y en nuestra época. El mensaje de la palabra nunca cambia, ahí se está repitiendo, porque el problema fundamental de todos los hombres es el problema del pecado y la muerte. Por eso nos está diciendo así constantemente, arrepentíos y creed en el Evangelio, conociendo la existencia de Dios, reconociendo que Dios es el juez, no solamente el amor, sino también es el juez justo. Y después de mi muerte, me va a juzgar y me va a echar al infierno porque yo nací pecador y he cometido muchos pecados. Entonces, me está invitando al Evangelio. Pero muchas personas creen a su propio pensamiento, a su propia manera. Entonces, el problema es que piensan que creen en Dios, pero no conocen el núcleo, lo esencial de la Biblia. Por eso, cuando fui, la semana pasada, cuando fui al retiro de misioneros, también tuve conversaciones con los pastores sobre ese asunto. ¿Por qué? Yo también así sentía mucha angustia porque como muchos no logran recibir la salvación, entonces todos estaban sufriendo así en lo mismo. ¿Por qué? Los chilenos tienen el mismo problema. Mismo problema. ¿Por qué? Ellos dicen que son creyentes, dicen que creen en Dios, pero no creen en la Biblia. No creen en el núcleo de la Biblia. Por eso, ahí, como el pastor David también sacó un tema, ¿cierto? Si hacemos asado en la Navidad, en 18, entonces, ustedes también están preparando asado, ¿cierto? Entonces, ¿qué preparan ahí? Preparan así parrillas, pinzas, carbones, algunos así como parras, platos, bebidas, vasos. Hay todo, todas las cosas, menos la carne. Menos la carne. ¿Cuál es el núcleo del asado ahí? La carne. Entonces, ahí, ¿sin carne puede hacer asado? No. Sí, en la Biblia sale el bautismo, sale el milagro, sanidad, hablar en lenguas, cambio de vida, sueños. Pero creen en todas esas cosas menos el Evangelio. Menos el Evangelio de la salvación, el perdón de los pecados. Entonces, ¿a dónde va? Creyendo con la boca, o sea, diciendo en la boca, con la boca, que creen en Dios, irán al infierno. Profetizamos en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros. Entonces, ¿cómo dice Dios? Nunca os conocí, hacedores de maldad. Sin recibir la salvación, sin conocer el Evangelio, sin conocer el juez justo que es Dios, ¿cómo puede recibir la salvación entonces? ¿Cierto? Si no conoce a Dios, entonces, ¿cómo puede recibir la salvación? ¿Cómo puede obedecer al Evangelio de la salvación? ¿Cómo puede entrar en el reino de Dios? No puede así. Porque no obedecen al Evangelio de la salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso, segunda de Tesalonicenses 1:9, ahí está diciendo así, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Existe la pena de la eterna perdición. Por eso me gustaría compartir sobre el infierno mencionado en la Biblia. ¿Para qué? Sepamos así la importancia de nuestra salvación. Qué tan preciosa es la salvación que hemos recibido. Y para que recordemos el trabajo que debemos hacer también. Primero, ¿para quién fue creado el infierno? Dios creó el infierno, pero ¿para quién? ¿Para quién preparó esto? Muchas personas piensan así, mal entienden, diciendo así, ya el infierno es para los pecadores, ¿cierto? Está preparado para los pecadores. Pero ¿qué dice la Biblia? San Mateo capítulo 25, versículo 41, ahí, cerca del texto de hoy, dice así, dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego preparado, el fuego eterno preparado, ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. ¿Quién entrará en el infierno entonces? Primero, el diablo y sus ángeles, demonios. La Biblia está hablando claramente así, ¿cierto? Pero la gente suele tener estos malentendidos, ¿cierto? ¿Alguna vez han visto como dibujos de los pintores famosos sobre el infierno? ¿No? O pueden encontrar ahí, o pueden buscar ahí, en otras religiones o en otras personas, o sea, dibujos de muchos artistas, ahí pueden ver como cuadros que aparecen, diablo y sus ángeles, torturando, molestando y atormentando a los pecadores, a los hombres que entraron ahí. Pero no es así, ¿cierto? Satanás, el diablo y sus ángeles no son los que gobernarán en el infierno, sino ellos también estarán así, serán arrojados en el infierno y en lo profundo del infierno estarán atormentados, ¿cierto? Entonces, ¿por qué un hombre nacido en este mundo irá al infierno? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque nace pecador y comete pecados, siguiendo en pos del diablo, rechazando el evangelio de la salvación. Vive cometiendo así, siguiendo en pos del diablo. Por esa razón, entrará hasta el infierno. ¿Por qué? Uno mismo está rechazando la oportunidad de Dios. De hecho, en realidad en nuestra vida, en este mundo, vivimos recibiendo muchas oportunidades para pensar en la existencia de Dios, en solucionar el problema de nuestra vida. A través de la naturaleza, a través de las dificultades de nuestra vida, a través de la conciencia que tenemos, cuestionamos. Así de verdad está vivo Dios. Pensamos así en la existencia de Dios y pensamos en la solución. Entonces, ¿quién? ¿De dónde vendrá el socorro? ¿Quién me puede solucionar ese problema? Y ahí, cuando una persona busca a Dios de todo su corazón, entonces Dios da oportunidades. ¿Para qué? Pueda escuchar el evangelio de la salvación. Isaías 55, 6 y 7, ahí sale una palabra que conocemos muy bien. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio, ¿qué? Su camino, el hombre inicuo, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Entonces el trabajo del pecador es esto, dejando su camino, dándose cuenta de que este camino está equivocado, entonces uno tiene que cambiar la dirección. Y dejando su pensamiento, yo pensaba que era hijo de Dios porque vi algo, escuché algo, sentí algo, experimenté algo. Pero esto era mi pensamiento. Entonces, dejando hasta ese pensamiento, tiene que volver a Jehová. ¿Cómo puede volver a Jehová? A la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Entonces, Dios nos está ofreciendo así cada día, cada vez, cada momento, a todos los hombres, oportunidades para que conozcan a Dios. Sabemos muy bien la cantidad de las traducciones. ¿Por qué la Biblia tiene tantas cantidades de traducciones? Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿cierto? Nosotros no sabemos así exactamente o detalladamente cómo está obrando,
en la vida de la gente, pero podemos creer que Dios está trabajando, no solamente en mi vida, así, detrás de muchas personas, para que puedan recibir la salvación ellos también. Están trabajando también. Y si uno recibió la salvación, entonces, ¿por qué está vivo después de la salvación? Porque Dios sigue queriendo que todos sean salvos y por eso nos envía, ¿cierto? A las personas que no conocen el Evangelio. Por eso nosotros también somos oportunidades para otras personas de nuestro alrededor, ¿cierto? Y ahí debemos tener el mensaje muy claro. ¿Qué mensaje entonces? El destino de todos los hombres y sobre la salvación y la vida después de la salvación. Estas cosas serán oportunidades para las personas que están cerca de nuestro alrededor, para conocer a Dios, para encontrarse con Dios. El Señor está ofreciendo así muchas oportunidades, pero una persona intencionalmente rechaza a Dios, sigue rechazando a Dios, entonces, siguiendo en pos del diablo, entrará el fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, si vemos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, podemos ver muchas descripciones, expresiones sobre el infierno. Hay tres palabras en Antiguo y Nuevo Testamento: Seol, Hades y Gehenna. Así. Seol en el Antiguo Testamento, el significado de Seol sería esto: el sepulcro o el abismo o la muerte, un lugar oscuro al que van los muertos, un lugar del juicio de Dios. Tiene estos significados sobre Seol. Entonces, cuando uno lee en el Antiguo Testamento y encuentra esa expresión Seol, entonces ahí uno puede entender cuál sería, qué significado tendría, ¿cierto? En hebreo, Seol tiene estos significados. Entonces, no todas las referencias de Seol que aparecen en el Antiguo Testamento significan el infierno, el juicio de Dios. Tiene que discernir bien. Por ejemplo, si vemos en Génesis capítulo 37, ahí podemos ver una historia. Los hermanos de José lo vendieron a Egipto y luego hicieron algo, ¿cierto? Avisaron a su padre Jacob, diciendo así: ya, José, tu hijo, murió por el ataque de las bestias. Así murió. Entonces José ahí sufrió grandes tristezas. Por eso él dijo así: ya, descenderé al Seol. Descenderé al Seol. Entonces, ¿qué significa? No está diciendo que irá al infierno, ¿cierto? Sino está expresando su profunda tristeza y a causa de la tristeza está diciendo así: ya, yo voy a morir, quiero ir al sepulcro. Y también no significa ir al infierno, sino ir al lugar de los muertos, ir al mundo después de la muerte. Así sería el significado de Seol. Por eso cuando lea la Biblia, con cuidado, ahí puede leer. También hay otras expresiones, otro uso del término Seol, ¿cierto? Se refiere a un lugar completamente separado de Dios, un lugar del juicio de Dios. Si vemos en Salmos, capítulo 9, versículo 17, ahí dice así: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Ahí también está saliendo así un Seol, un lugar que entrarán los malos, los que se olvidaron de Dios, ¿cierto? El juicio de Dios. También habrán algunos que recibirán la salvación de la potestad del Seol. Si vemos en Salmos, capítulo 49, de 14 a 15, ahí sale una palabra así: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo.
Entonces, ahí también está hablando sobre la remisión del Seol, ¿cierto? Del poder del Seol. Ahí también podemos tomar así lecciones sobre la salvación, ¿cierto? Del infierno, del juicio de Dios. Por eso, si vemos en la Biblia, en las palabras de Job, de David, de los hijos de Coré, de Isaías, en muchos más versículos, podemos ver las expresiones, las explicaciones sobre el Seol. También en griego, en el Nuevo Testamento, sale esa expresión, Hades, que tiene relación con Seol en hebreo. Entonces, Hades se usa con el mismo concepto que el Seol del Antiguo Testamento, un lugar temporal donde se guardan las almas de los pecadores. Y ahí los pecadores estarán atormentados. Y luego, Hades, como si vemos en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, ahí aparece una palabra, hasta Hades entregará a los muertos al trono blanco, el juicio. Entonces, esto será la resurrección de los injustos, la resurrección de los pecadores que están mencionados en Hechos capítulo 24, versículo 15. Entonces, después, ahí, todos los pecadores serán arrojados a Gehenna, aquí. Gehenna, el significado de Gehenna es valle de Himnón, o valle de los hijos de Himnón, que aparece así en varios versículos de la Biblia. Y esto se refiere al juicio final, el infierno de fuego. ¿Por qué entonces aquí está escrito así como Valle de Himnón? O sea, Valle de Himnón, y no preparé el mapa. Valle de Himnón se ubica, está ubicado al suroeste de Jerusalén. Es un valle. Pero en el Antiguo Testamento aparecen así muchas veces que los idólatras ofrecían a sus hijos al fuego en ese valle de Himnón. Y durante el reinado del rey Josías también hacía como muchos esos sacrificios de los ídolos. Entonces, él, como rompió así los templos, los altares de los ídolos y quemaron todas estas cosas en el valle de Himno. Y por eso siempre ahí estaban así, quemándose, se veía así fuego. Y luego el valle de Himno comenzó a usarse como lugar para quemar basuras o para incinerar los cadáveres de los criminales. Y por esa razón era un sitio donde el fuego estaba continuamente encendido. Se veía así humo. Entonces Jesús, cuando vino Jesús, también mencionó sobre el infierno, por ejemplo, en San Marcos capítulo 9, ahí utilizó esa palabra, Gehenna, el fuego. En cambio, el contrario, también hay dos expresiones sobre el cielo eterno, el paraíso y el cielo eterno. El paraíso es un lugar temporal donde se guardan las almas de los salvos. ¿Quién fue al paraíso? Conocemos a una persona que siempre vemos en el seminario de la Biblia, un malhechor que murió crucificado al lado de Jesús, ¿cierto? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí Jesús le dijo así, de cierto te digo que estarás hoy conmigo en el paraíso. El cuerpo se queda ahí mientras exista este mundo, pero ¿cuándo entonces va a haber resurrección de los vivos, de los salvos? Cuando venga el Señor al aire, ¿cierto? Ahí sale la expresión de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Cuando haya trompeta de Dios ahí, ¿qué va a pasar? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que nosotros que estamos vivos aquí, seremos arrebatados también, ¿cierto? Entonces, ahí los espíritus de los salvos estarán en el paraíso y ahí habrá resurrección de los vivos. Y luego, ahí entrará en el reino eterno de Dios.
Así podemos resumir, ¿cierto? Cómo es el concepto básico sobre el infierno, el juicio eterno y el cielo eterno. Por eso, especialmente si vemos los libros del Nuevo Testamento, ahí Jesús habla muchas veces sobre el fuego eterno, sobre el infierno eterno, la destrucción eterna. Y también desde Hechos hasta el último libro, Apocalipsis, ahí en la mayoría de las epístolas están testificando del juicio de Dios, de la perdición eterna, el infierno. Por eso, cuando lean la Biblia, ahí ustedes mismos también pueden así marcar, chequear, ¿cierto? Entonces, busquemos algunos versículos acerca del infierno. Primero, el infierno será un lugar de tormento, un lugar donde todos estarán atormentados. El versículo más conocido de esto sería Lucas capítulo 16, una historia de Lázaro, ¿cierto? Ahí el rico fue al infierno, ¿cierto? Y ahí, como repite constantemente sobre esa expresión, dice así, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Estoy atormentado en esta llama, tú atormentado este lugar de tormento. Entonces, el infierno será un lugar de tormento. Todos los pecadores que entrarán en el infierno estarán atormentados, atormentados. Y aquí, el tormento, estarán atormentados física y mentalmente. Física y mentalmente. ¿Por qué? Primero, uno está en llama de fuego. Están sufriendo físicamente, ¿cierto? Va a tener así dolores. Pero también sienten sufrimientos mentales. ¿Por qué? Ahí conoce el destino final de sus queridos, de sus seres queridos. Porque él también se acordó de sus hermanos. Tengo 5 hermanos que están viviendo aquí en esta tierra como él había vivido. Y entonces sabe muy bien a dónde irán ellos también, ¿cierto? Comiendo, bebiendo, haciendo fiestas. No tiene interés en Dios, no tiene corazón en Dios. Entonces, ahí, cuando uno llega al infierno, entonces, automáticamente llega a creer en la existencia de Dios. Y también llega a creer en el juicio de Dios, ¿cierto? Y también llega a creer que todos sus seres queridos serán echados, arrojados al infierno. También, si vemos el capítulo 16, versículo 25, ahí sale una expresión. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Cuando uno cruza la muerte, entonces ahí se acordará de todo. ¿De todo qué? Ese rico se acordó de Lázaro, ¿cierto? Se acordó de sus 5 hermanos. Se acordó de toda su vida, entonces. Y ahí se acordará de todas las oportunidades que Dios le ha ofrecido. De verdad existe Dios y de verdad existe el infierno, pero yo no puse mi corazón en ellos. Yo puse todo mi corazón en lo terrenal. Ahí se acordará de todas las oportunidades de Dios. Cuando algunos vayan al infierno, se acordarán de todo esto. Cuando yo en ese momento escuché la palabra y recibí la salvación, entonces, si hubiese recibido la salvación en ese momento, no habría venido acá. Ahí en ese momento la salvación estaba tan cerca de mí. Se acordarán de todo. Y también, ¿por qué estarán atormentados así física y mentalmente? Porque el infierno no tiene la salida. Será un lugar eterno. Por eso, si vemos en Marcos capítulo 9, ahí sale una palabra repetidamente, ¿cierto? 9, ahí sale así. El fuego que nunca puede ser apagado. El fuego nunca se apaga. El fuego nunca puede ser apagado. El fuego nunca se apaga. Se está repitiendo muchas veces. Si en la Biblia sale una expresión repetidamente, entonces eso significa que es muy importante.
Por eso cuando Jesús hablaba así, de cierto os digo, de cierto, ¿por qué repite esa expresión? Porque es importante, es muy importante, que tiene que poner toda su atención, ¿cierto? Por eso, cuando dijo esto, de cierto, cuando Nicodemo se acercó a Jesús en la noche, escondido, preguntando así, diciendo así, yo sé que tú eres de Dios. Entonces, al escuchar esa palabra de Nicodemo, Jesús dijo así, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es muy importante por eso usarle repetidamente esa expresión. Entonces, el fuego que nunca se apaga. El fuego que nunca se apaga. El fuego que nunca puede ser apagado. Esa palabra aparece en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 66, versículo 24. Ahí mencionando el cielo nuevo y tierra nueva, y ahí menciona el fuego que nunca puede ser apagado. Entonces Jesús mencionó esa frase de Antiguo Testamento delante de muchos. ¿Cuándo entonces? ¿Cuándo una persona sufrirá el dolor, el tremendo dolor? ¿Cuándo sentirá angustia en el corazón? Cuando no se ve el término, el fin de su dolor. Ahí, por eso. ¿Cuándo sufrimos así en el trabajo? ¿Cuándo sufrimos en medio de los dolores, en medio de las dificultades? Ay, pienso que esa dificultad, ese dolor no va a terminar, no tiene su fin. Cuando no se ve ninguna esperanza, ahí viene el dolor, sufre angustia. Pero el infierno es el fuego eterno que nunca se apaga. Es el fuego eterno, ¿cierto? Ahí salen muchas expresiones. Al fuego eterno, el castigo del fuego eterno. Estará así atormentado día y noche por los siglos de los siglos y no saldrá de allí. O sea, será un lugar eterno, que no hay salida. Entonces, eso causará angustia, dolor. En el cielo, o sea, hay dos lugares donde no hay salida, ¿cierto? En el cielo eterno, en el infierno eterno. Entonces, en el infierno estará atormentados en llamas eternas, eternamente, por los siglos de los siglos. También sabemos muy bien que el fuego en este mundo también es una media, es un método que causa el gran dolor, el extremo dolor. Todos tienen experiencia de tener quemaduras, aunque sean cosas pequeñas. No esa quemadura de la playa por jugar así mucho tiempo bajo el sol, no. O sea, eso también arde, ¿cierto? Arde. Pero si llega a tener como una quemadura a causa de un incendio, un accidente, entonces, ahí como la piel, las células de la piel se rompen, se destruye por completo, ¿cierto? Y eso causa tremendo dolor. De hecho, yo también una vez cuando estaba en Corea, fui a la urgencia y justo ahí llegó una persona un paciente de quemadura. Todo su cuerpo estaba así con quemaduras. Entonces, ¿sabe qué hace ellos? Gimen, lloran ahí, crujiendo así dientes. Cuando uno sufre el tremendo dolor, o cuando uno sufre así ira fuerte, entonces cruje dientes, llorando, ¿cierto? Pero cuando la Biblia explica sobre el infierno, utiliza eso. Habrá lloro y crujir de dientes. Mateo 13 y 22, ahí salen muchas palabras así. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Se repite muchas veces. Existe el infierno y ahí en el infierno también habrá el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? Primero, el dolor será muy fuerte.
¿Por qué? Tendrá el dolor mental también, ¿cierto? Se acordará así de todas las oportunidades que pasaron. Entonces, esos momentos, esos recuerdos también angustiarán a los que a los que están en el infierno. También en el infierno se encontrará con muchas personas. El infierno es un lugar de encuentro también. Sabemos muy bien, ¿cierto? Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Ahí dice así: porque los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios e hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, en el infierno se encontrarán con todos los pecadores, con todos ellos y con todas las personas que pusieron obstáculos en la evangelización, en la invitación también. Si alguien me quitó esa oportunidad de oír la palabra, entonces, ahí se encontrará con esa persona en el infierno también, criticando. ¿Ahí qué dirá entonces? Por tu culpa yo no pude entrar en el cielo eterno. Por tu culpa yo no pude escuchar la palabra. Por tu culpa no pude encontrar el camino correcto. Por tu culpa vine al infierno. De hecho, si vemos en el seminario de la Biblia, si observamos a los invitados, ahí generalmente hasta el tercer día escuchan muy bien. Pero ¿qué pasa el cuarto día, el quinto día? Sobre el pecado y sobre el infierno y sobre la salvación, el evangelio. Hay muchos se alejan, se van, ¿cierto? Y entonces ahí los hermanos que invitaron preguntamos así: ay, ¿por qué no pudieron venir? ¿Por qué? Entonces, ¿qué dice ahí? Es que en ese día tuve una visita. Es que en ese día fui a la playa, fui al cumpleaños, fui a un lugar, a una cena. Entonces, ellos así están tomando la palabra de Dios a la ligera, ¿cierto? Ya pienso que existe Dios, pero no importa ahora, no me importa tanto, porque ahora lo más importante para mí es la cena, esa visita, recibirla de visita o participar en ese cumpleaños, ir a hacer cosas de este mundo. Pensemos ahí entonces. Por una fiesta de cumpleaños o por una simple cena o por una simple visita, pierde la oportunidad de recibir la salvación. Pierde esa oportunidad de recibir la salvación, de alcanzar el cielo eterno. Entonces eso sería algo muy lamentable. Por esa razón, en el infierno se criticará así mutuamente, uno entre otros, ahí, maldiciendo, enojados. Así será el infierno. Cuando uno entra en el infierno, entonces, ahí se encontrará con todos tipos de pecadores y con todas las personas, todos los criminales que hicieron en este mundo cosas malas, ¿cierto? El infierno será un lugar del eterno enojo, eterna ira, y será un lugar de la eterna maldición de Dios. Veamos Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis 14, 11. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. Leamos juntos. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En el infierno no hay descanso, ni de día ni de noche. Ahí, por los siglos de los siglos, no tendrán reposo. Eternamente no puede reposar, no puede descansar. Ya la mayoría de nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Y entonces, después de terminar un día del trabajo muy fuerte,
Y si vamos a la casa, entonces, esperamos qué cosa hay. Un descanso, ¿cierto? En la cama, en el sofá, o tomando cena, una bebida muy así fría, quieres descansar, ¿cierto? Hay muchos hermanos que trabajan también por turno, 7x7, 10x10, 14x10, etcétera. Entonces, ahí, mientras están trabajando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Angustiado, cansado, agotado. Entonces, ahí el cuerpo pide el descanso, reposo mental y físicamente, ¿cierto? Porque está cansado, por eso quiere descansar. Y si al llegar a la casa, entonces puede estar así relajado, ¿cierto? Descansando. Hay momentos de reposos dulces, ¿cierto? Y también nosotros ahora en esta tierra, así, debemos dormir, ¿cierto? Sí o sí debemos dormir. Cuando duerme, entonces uno puede descansar también. Es lo esencial para nuestra vida. Pero cuando vaya al infierno, el lago que arde con fuego y azufre es el lugar de maldición, es el lugar de ira, ¿cierto? No hay ni un reposo. No puede dormir un ratito. Entonces, será un lugar de dolores extremos para todos los que entran ahí, ¿cierto? O sea, bueno, ahí habrá diferencia de la gravedad del castigo. Algunos recibirán más fuerte castigo y otros recibirán menos, ¿cierto? Eso también habrá. ¿Por qué? Si vemos en la Biblia, en San Mateo, por ejemplo, sale una expresión, Mateo 11. Busquemos Mateo 11, 21, de 21 hasta 24. De 21 a 24, se los leo yo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. ¿Por qué? Si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Están comparando dos lugares, ¿cierto? Dos lugares. Tiro, Sidón, Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y ahí, Corazín, Beseida y Capernaum. Corazín, Beseida y Capernaum están ubicados ahí, al norte del mar de Galilea, el lago de Galilea. 3 ciudades. ¿Y qué es lo que está diciendo entonces? Al pueblo de Israel llegó Jesús, ¿cierto? Y entonces Jesús andando así, cerca del mar de Galilea, andando así en esas ciudades, predicaban el evangelio y muchos no abrieron su corazón. Muchos no recibieron la palabra de Jesús. Tenía un corazón como asfalto y así como la lluvia cae al asfalto, entonces rebota, ¿cierto? Y no puede penetrar. Así tiene el corazón muy duro y no quiere oír la palabra de Dios. Pero en caso de Tiro, Sidón y Sodoma, son representantes de las ciudades corrompidas, ¿cierto? Y muchos de ellos recibieron el castigo de Dios, el juicio de Dios. Pero Jesús está diciendo así, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, ¿cierto? De hecho, si vemos así la parte moral, entonces Corazín, Beseida y Capernaum eran mejores. Si hablamos solamente de cosas morales,
Y si hablamos así, Tiro, Sidón, Sodoma, era tierra de idolatría, tierra rebelde, tierra de pecado. Pero ¿qué pasa entonces? En la tierra de Capernaum, Corazín, Beseida, la gente de ahí rechazaron a Jesús. Entonces, entre los pecados también, hay algunos pecados más graves y otros menos graves, ¿cierto? Por eso, la gravedad del juicio en el infierno también será diferente, no será iguales. Por eso, si vemos en Marcos capítulo 9, ahí también sale una expresión así: todos serán salados con fuego. Todos serán salados con fuego. Yo creo que las madres entienden mejor esto cuando cocinan, ¿cierto? A la comida, al plato, a veces echan mucha sal y a veces echan menos, ¿cierto? Entonces, ahí el Señor también, como dice así, todos serán salados con fuego, ¿cierto? Pero habrá algunos que recibirán así mayor castigo o menos. Pero eso sería un consuelo. Algunos dicen así, ¿cierto? Sí, está bien, porque como hay diferencia de la gravedad, algunos recibirán fuertes juicios y otros menos fuertes. Entonces yo, como he llevado una vida relativamente buena, haciendo cosas buenas, comparando con la gente criminales ahí, entonces, ahí voy al infierno. Y así, pensando así, rechaza intencionalmente el evangelio, entonces eso será peor pecado, ¿cierto? Es un pecado mayor que el pecado moral. Y por eso será atormentados en llamas. Así serían los versículos que hablan sobre el infierno. Hay mucho más, pero como hablan las mismas cosas, entonces ahí saqué algunos resúmenes. Nosotros creemos que esto es la verdad. Creemos en esto. Entonces, ahí sabemos de dónde fuimos rescatados. Y si de verdad hemos recibido la salvación de ese lugar terrible, del infierno eterno, del pecado que nos llevaba al infierno, entonces, ¿qué debemos hacer? De verdad, cerca de nosotros habrá muchas personas que llegarán al infierno. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, salvos, delante del Señor y delante de la gente? Primero, debemos vivir con gratitud, con agradecimiento, sabiendo, qué tan grande es la salvación que he recibido. Es muy grande. La gracia que el Señor me dio es muy grande. Vivimos con ese pensamiento, ¿cierto? Y también, después de recibir la salvación, vendrán muchas dificultades en nuestra vida, pero ahí, de esa gracia, de ese agradecimiento, sale la fuerza. Viene la fuerza para vencer las dificultades de este mundo, ¿cierto? Romanos, busquemos Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos capítulo 6, versículo 17 y 18. Romanos capítulo 6, versículo 17 y 18. Leamos juntos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí está hablando el cambio de cada uno de nosotros, el cambio del destino, ¿cierto? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Éramos esclavos del pecado, pero obedecimos el evangelio de la salvación, esa forma de la doctrina, el evangelio de la salvación.
Entonces, creyendo en el Evangelio, en esa doctrina, yo fui libertado de esa esclavitud y llegué a ser ¿qué? Entonces, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dios cambió mi destino final, que era yo hijo del diablo, pero llegué a ser hijo de Dios. Era yo esclavo del pecado, pero yo llegué a ser esclavo de la justicia. Estaba en el camino hacia la perdición, hacia el infierno, pero el Señor me trasladó al camino de a la vida eterna, al cielo eterno, del infierno eterno a la vida eterna. Entonces, es suficiente que podemos vivir agradeciendo al Señor, con esa gratitud, con ese agradecimiento hacia el Señor. Entonces, ante la palabra del Señor, no necesitamos así dudarnos o preocuparnos o cuestionarnos qué hacemos, obedezco o no, hago, sigo o no, voy o no. ¿Para qué me preocupo de esas cosas? Porque el Señor me compró ya. Ya el Señor me redimió, me limpió, me compró. Entonces, ¿no es suficiente eso? ¿O algo más necesita ahí? ¿O de verdad están agradecidos con el Señor? Agradecidos con la salvación del Señor, agradecidos por las oportunidades de permanecer en la iglesia, agradecidos por acumular la recompensa, el galardón en el cielo eterno. ¿Agradecidos de verdad están ustedes? ¿O sienten obligaciones, pesos, cargas? Así debemos reflexionar nuestra vida, mi vida también. De hecho, ¿ustedes piensan que yo vivo así porque soy pastor de la iglesia? De hecho, ustedes así no saben en lo profundo, en mi vida, ¿cierto? Pero yo también tengo mi carácter, yo también tengo mi deseo de la carne, yo también tengo mi deseo, mi sueño que quería cumplir. Siendo joven, también, ¿cierto? Todos tenemos esos deseos que queremos hacer, ¿cierto? A veces ahí, como yo estando así en la oficina, como con mucho dolor de cabeza, estaba preparando así sermones. O sea, cuando preparo el sermón, ahí, como muchos piensan así, está preparando sermones así con alegría. No, a veces con sufrimiento, ¿cierto? A veces estaba sentado así casi 10, 12 horas en la mesa, en la oficina, en el escritorio, ahí, no me sale. Estoy meditando así muchos pasajes bíblicos, pero no me sale. Entonces, orando a Dios así, sufriendo, pero ¿sabe qué piensa yo en ese momento? ¿Qué pienso yo? Quiero descansar. Quiero dejar todo esto y salir a la playa a descansar. Así como quiero estar desaparecido una semana, un mes, así. Me vienen esos pensamientos también. Quiero dejar a veces todo, ¿cierto? Tenemos todos esos deseos. Pero ¿por qué estoy viviendo así? A veces pidiendo a los hermanos, insistiendo a los hermanos que vengan, que participen en los miércoles, en los domingos, aprendamos juntos la palabra, participemos juntos. ¿Por qué? Porque entiendo y sé qué es lo que el Señor quiere. Porque yo recibí la gracia del Señor, recibí la gracia, ustedes también recibieron la misma gracia. Por eso quiero y me gustaría que ustedes también vivan así, con esa gratitud, con ese agradecimiento y con esa alegría. Por eso también debemos así negarnos a nosotros, negar a nosotros mismos, negar el deseo que tenemos, ¿cierto? Sé que es difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Todos nosotros estamos así peleando constantemente esto. Pero yo estoy muy seguro y creo que el Señor que me guió, me dirigió, mis pasos, dirigirán sus pasos también. Si estamos aferrando al Señor entonces, aferrándonos al Señor entonces, el Señor va a guiarnos, va a guiar a cada uno de nosotros. Pero hay algo que debemos hacer nosotros. Hay algunos deberes que nosotros debemos cumplir, siendo hijo de Dios.
más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Todas estas cosas os serán añadidas. Y si yo no busco la voluntad del Señor, no busco el reino de Dios y no busco todo, entonces el Señor tampoco va a hacer eso. Pero esperamos a veces eso, ¿cierto? El Señor, concédame ahí, dame toda tu bendición, toda la gracia, todas las cosas que estoy así esperando, pero yo no hago nada para el Señor. No enfrento las dificultades, no busco así cosas de Dios primero, entonces. Si sigo hablando así, entonces de verdad se escucharán como sermones, ¿cierto? Entonces voy a dejar de hablar así. Eso. Pero de verdad quiero que sepamos, conozcamos profundamente de dónde fuimos rescatados. Y cada vez que medito sobre el infierno, entonces me dirijo así, pongo mi corazón en las personas que no conocen este evangelio y debemos hacer todo lo posible también para salvar a las almas, ¿cierto? Eso sería nuestro deber, es lo que el Señor quiere de nosotros. Busquemos, por último, Proverbios 24. Proverbios 24, 11. Y 12. Proverbios 24, 11 y 12. Leamos juntos. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Ahí tenemos, ya sabemos el deber que debemos hacer. Libra y salva a los que son llevados a la muerte, a los que están en peligro de muerte. Esto es el deber que debemos hacer. Es muy claro y estoy muy seguro, 100% seguro, de que nuestra misión, nuestro deber, lo que debemos hacer es la evangelización. Entregar ese evangelio a todas las personas que no conocen el evangelio y no conocen su destino final. Y esto agrada al Señor también, ¿cierto? Y esto glorifica al Señor también. Por esa razón estoy vivo, por esa razón estamos vivos. Salmo 118, versículo 17. No moriré, sino viviré y contaré las obras de Jehová. Debemos contar las obras que Jehová nos ha hecho a las personas que todavía no la conocen. Hay obras de Dios para mí, que ha hecho para mí. Hay obras que ha hecho para mis alrededores. Hay obras de Jehová que ha hecho para todo el mundo. Vivimos entonces contando esas obras de Jehová. Si experimentáramos el infierno por un minuto, entonces podríamos vivir como ahora. Si experimentáramos el cielo eterno un minuto, entonces podríamos vivir como ahora. Voy a la reunión cuando me conviene y hago lo que la iglesia pide cuando me conviene y no me siento bien, si me siento mal, estoy enfermo, estoy mal, en la mala situación, entonces no hago. ¿Puede vivir así? Si experimentáramos, aunque sea 10 segundos, el infierno y 10 segundos el cielo. O sea, si experimentáramos así, entonces viviríamos así, con el agradecimiento, puro agradecimiento. Pero los que no ven y creen y tienen fe, entonces son bienaventurados.
Nosotros no hemos visto el cielo eterno y el infierno eterno con nuestros ojos físicos, pero creemos. ¿Por qué? La palabra de Dios nos testifica. Aunque no hemos visto el cielo eterno, el infierno eterno con nuestros ojos, pero creemos que existen. Entonces, con el agradecimiento debemos vivir. Agradeciendo al Señor, glorificando al Señor, disfrutando de esa oportunidad, disfrutando de esa vida, aunque esté llena de dificultades. Porque los ojos de Jehová están puestos en nuestra vida, en nosotros, en mí, en cada uno de ustedes. Terminemos con la oración. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias porque hoy también tú nos permitiste esta comunión con los hermanos que han recibido la salvación. Hoy pudimos meditar y reflexionar sobre el infierno, de donde fuimos rescatados. Y así pudimos también recordar de tu gracia, cuán grande es la salvación que tú nos has permitido y cómo es la gracia y cómo es la salvación, la vida eterna que hemos recibido. Así que, Señor, ayúdanos a superar las dificultades que vienen en nuestra vida para que podamos vivir glorificándote a ti, para que se manifieste tu luz en este mundo. Ahora estamos preparando el retiro de verano con todo nuestro corazón, así estamos preparando. Así que, Señor, llama a muchas almas perdidas y permítenos más sabiduría, inteligencia y la valentía para que podamos salvar a muchas almas perdidas. Y así queremos vivir agradeciendo a ti. También, Señor, queremos que todos los planes que tenemos en esta semana se cumplan conforme a tu voluntad. Gracias te damos por todo y oramos en el nombre de Jesús.